Bien. Vamos a ver ahora la generación de un fondo para ubicar este figurín y a este figurín también potenciarlo con un par de efectos. Pero vamos a ver las dos cosas de la mano. Por un lado, tenemos el figurín. Y yo les dije que íbamos a ver un poquito el tema, si bien con algunas los habíamos visto, creo que así personalmente, el tema de los efectos de capa. Yo voy a apagar esto para ver la parte transparente. Los efectos de capa no es ni nada más ni nada menos que un efecto que sucede a lo que esté en la capa, lo que sea que esté. Por ejemplo, yo tengo la piel. Si yo a esta piel le quiero hacer un efecto de capa, me voy a parar en la piel. Voy a achicar la pantalla porque no llego a ver las opciones. Ahí está. Bien. Y acá en efectos, tengo los efectos básicos que cuando entro igual veo un menú donde están todos de vuelta, ¿no? Esto es como un atajo. Por ejemplo, le voy a poner una sombra interior, Inner Shadow, Inner Glow es resplandor, satinado, superposición de color, superposición de una graduación, superposición de un pattern, de un patrón, resplandor exterior, sombra paralela, Bevel and Emboss es, ¿cómo se dice? Relieve y biselado. Stroke es trazo. Y opciones de blending, o sea, cómo interactúa lo que está en la capa con el efecto. Vamos a ir uno más fácil, vamos a ir a la sombra paralela. Fíjense que acá están los mismos efectos que mencioné antes, ¿no? Digo para que veamos que lo podemos ver todos acá a la vez. Fíjense, yo lo apago. Y para que se vea, lo voy a poner ahí y ahí. Bien. Sin efecto. Con efecto. La sombra paralela es una sombra paralela. A una distancia. La mayoría comparte. Te tenés que explicar de dónde querés que venga la luz ahí. Por ejemplo. La mayoría comparte ciertas opciones. No nos vamos a meter tantos en cada opción. En concreto así. En qué se puede usar o en qué no. Sino un poquito lo que comparten todas las opciones para que ustedes sepan todas las herramientas que hay. Después se pueden usar un montón de cosas. Por ejemplo, el modo en que va a interactuar, pero no de capa, el efecto. Por ejemplo, va a multiplicar esta sombra sobre lo que está atrás. Acá no se aprecia, pero ¿qué pasa si yo tengo acá atrás? Voy a poner, no sé, vamos a poner un color sólido. Ahí está. Me voy acá, sombra paralela. Entonces, ya en este voy a agrandar la distancia. No lo voy a hacer tan duro. Duro quiere decir que el borde sí. Lo voy a suavizar un poquito y le voy a bajar opacidad. Ahora, ahí está multiplicando. Normal, se supone que normal, el negro no interactúa con lo que está atrás. Multiplicar es como que las dos cosas se funden más. Y después están las que ya sabemos, color burn, que es quemar. Fíjense que quedó medio azulado. Vamos a poner, no sé, sub overlay, que es... Aún no funcionan, esto hay que ir conociéndolos y probando, no funcionan de esta manera negro sobre oscuro, sino tiene que ser algo claro. Por ejemplo, el overlay funciona ahí. Que no es lo mismo que normal, porque fíjense que normal queda blanco. Cuando pongo trama o superponer mejor, fíjense cómo trabaja distinto. ¿Se entiende? Entonces a veces hay efectos que dice, che, no hace nada, el negro son todos iguales. Y hay efectos que funcionan al revés, colores claros sobre lo otro. Por ejemplo, un ejemplo típico es el de la luz. Luz fuerte, luz suave, se usan con colores claros y con un toquecito de color. Ahora bien, la opacidad, ¿cuánto va a interactuar esto con esto? Fíjense que no cambia nada, esta capa está en normal y al 100%. Claro, es el efecto, exactamente. Bueno, sigamos con, yo voy a dejar multiplicar y voy a dejar ahí. Okay. Pero estás multiplicando con ese fondo. Sí, exactamente. O sea, yo apago este fondo, multiplica con lo que está abajo.
En este caso hay un fondo. Si hubiera otra cosa, multiplica con esto. ¿Se entiende? Fíjense que acá apareció este icono, fx de efecto, desgloso, siempre aparece desglosado. ¿No? Exacto. El ojo, en efecto, apaga todo. Y si tengo varios, puedo apagar de a uno, prender, para ver cómo queda. O sea, nosotros podemos poner un efecto y después apagarlo para ver cómo quedaba antes y poner el efecto Exacto. para No ver es cómo destructivo. Está. No es que se aplica y queda para siempre. No Está. es como muchos filtros de acá. Hago doble clic en efectos acá o vengo de vuelta acá y fíjense que puedo seguir modificando. Por ejemplo, no, necesito más distancia. Por decir un ejemplo. ¿Está? Hago acá, sigo editando. Menos distancia. No, vamos a hacer que la luz vaya para el otro lado. Este de ángulo, opacidad, distancia, tamaño son opciones que están en muchos lados. No tienen gran ciencia. Luz global, para que sepan ustedes, ahí sí entra lo que decías vos, es para que sea común a todos el tema de la luz. Si la luz viene, yo hago que el ángulo sea así, en todas las situaciones, sombras paralelas que ponga en otras capas, va a venir así. No me tengo que acordar qué grado pulse. Te quedan distintas las Exacto. sombras. Destildo esto y cada uno tiene su porcentaje distinto. ¿Tá? Entonces eso depende de lo que quieran lograr. Resplandor exterior. Es un resplandor parejo hacia los costados, para que se vea. Parejo hacia los costados. Si querés hacer un ángulo. Ahora, activo este. Fíjense esto. Está activado sobre la capa. Todo lo que haces te lo hace el mismo efecto. Capa, todo lo que tenga esa capa va a tener ese efecto. Claro, pero no está bueno, porque yo quiero agregar algo más, lo tengo que hacer en otra capa, sí o sí. La capa. Está. O querés hacer otra cosa que no tenga eso, por ejemplo. Exacto. Claro. O sea, en realidad sí está bueno, porque no es destructivo y lo podés modificar Claro, no, y sí, queda en esa está capa. bien. Sí, sí. Hay que hacer ordenado, por eso es que yo les insisto con el tema de la cantidad de capas, de ordenarse y no tener todo acoplado, porque todo esto después no lo puedo aprovechar. Y tiene que haber fondo transparente en esa capa. Si todo esto está resplandor de exterior, pinto todo, lo aplica afuera, Claro, no se ve. no se llega a ver. Fíjense cómo empiezo a combinar los dos. ¿Está? Superposición de patrón es un patrón, una textura, que hay más, se pueden descargar, no las usamos mucho. Y de vuelta lo mismo. Pongo que multiplique, no tiene gran ciencia. No, pero ahí podés descargar una textura tipo de piel y usarla. Por ejemplo, sí. Pero no tiene gran ciencia en cuanto Claro. que es opacidad, modo de interacción y el tamaño. ¿Quién es este teléfono? Es mío, perdón, pero ¿lo puedo poner en Sí, silencio? pon silencio. No me di cuenta. Ya. Lo que hace es superponer una gradación. Esto es muy útil para generar volumen. Porque lo pongo multiplicando, le pongo, acá aparece la herramienta de gradient, si una vez lo usaron que está acá, es igual. Entonces, el gradient que yo elija, de paso la explicamos, porque es igual al gradient que está acá en el relleno, en el tarrito de, yo dejo apretado y aparece relleno sólido y relleno con gradient. ¿Cómo funciona esto? Presets, o sea, cosas preseteadas, ya hechas. Cargar más presets o grabarlos. ¿Qué nombre tiene ese preset? Y acá está el tipo de gradient. Abajo elijo el color. Blanco a ese color. Un clic en un lugar cualquiera y agrego otro. O algo interesante es, yo quiero este color, no quiero que vaya tan ahí. Agrego una ahí y me lo agrega con este amarillo. ¿Vale? Por ejemplo, para que se entienda lo que quise hacer. Estoy ahí, agregué. Y quiero que vaya, acá continúe con ese amarillo. Me paro ahí y hace eso. Tengo un asesino. Bien, ¿se entiende? Sí. Color abajo. Arriba es transparencia. ¿Qué es la transparencia? Lo que veníamos viendo. Porque ustedes fíjense que hay transparencia de la capa, transparencia del efecto, transparencia del gradient. ¿Qué quiere decir? Que este negro que está acá, la opacidad sea 0, por ejemplo. Sí.
Fíjense, entonces más transparente y va aplicándolo de a poco. Sí, Ah, y no con un color. Y es transparencia. Ah, Color negro, transparencia. La transparencia se maneja en valores de gris. Fíjense que arriba se cambia a gris. Voy a poner abajo rojo para que no se confunda. Esto quiere decir un gris al 30%, que el tren va a dejar pasar un 30% de ese gradiente. ¿Se entiende? Bien, estábamos con esto. Entonces esto se usa para generar volumen, por ejemplo. De vuelta, ángulo, escala, qué tamaño. Yo acá lo hago con este ejemplo, capaz que acá no sirve. Pero una pollera, por ejemplo. No sé, la parte de abajo de la pollera. Le voy a efecto. Le pongo gradient. Le pongo multiplicar. Le bajo la escala. Le pones el ángulo que vos quieras. Le pongo el ángulo que quiere. ahí se puede llamar tipo de gradé, viste que hay unas prendas un tipo. Sí. y También. demás. está muy bueno. Y duplico. Vamos a poner acá un negro. Le pongo ahí. Y le Claro, ponemos. así, vos. Exacto, lo pongo ahí. Por ejemplo, lo hago así para que se note forzado, ¿no? Pero es la idea. ¿Se entiende? Y capaz que me sirve. Los usos me van a sorprender ustedes. La idea es que las conozcan. Superponer color. Tan sencillo como agarrar y pinta de este color con esta opacidad o con tal interacción de capa. Para cambiar un color de algo, a veces es una herramienta práctica. No es lo mismo que reemplazar color de imagen. ¿Se pueden poner muchos efectos al mismo tiempo? Ah, sí. Todo. Como yo que lo iba sacando. ¿verdad? Y para que Claro. se vea lo que hace. Sí. Satinar es como que satina. De algún papel satinado. Yo no lo uso tanto. La verdad no le he encontrado muchos usos. Así que después si encuentran un uso me cuentan. Práctico. No he tenido posibilidad de usarlo mucho. Muchas de estas cosas las terminan usando a veces cuando buscan un tutorial. Tengo que hacer tela de corderoy. Y capaz que hubo uno que él resolvió, estuvo varias horas y fue generoso y lo subió a YouTube. Entonces ahí dice, bueno, aplicás satinado 20% con tal efecto y te queda realizado. Resplandor interior, esto sí es útil. Es como resplandor exterior pero hacia adentro. ¿Ven? El resplandor interior no lo piense solamente como resplandor, piénselo como sombra. Le pongo multiplicar, le pongo negro porque no hay una sombra interior o una sombra pareja así hacia afuera. Entonces fíjense que tranquilamente puede ser una sombra. Y estos efectos son muy prácticos, pues yo estoy acá. Y, no sé, supongamos que esto es una máscara, esas máscaras que veníamos haciendo, ¿se acuerdan? Yo borro, fíjense que lo aplica parejo, es lo que se ve, no importa que haya una máscara, porque yo la máscara, para que sea una idea, hago así, ¿ven? Entonces ahora digo, bueno, no, ahí. Y el efecto se va acomodando a medida. ¿Qué vas haciendo? Acá pues estoy usando una máscara, que la vimos. Era una de las máscaras más complicadas, pues una máscara ahí en tiempo real. ¿Ven? Pero la máscara está acá, es esto que está acá. Deshabilito la máscara, habilito la máscara. Pero entiende que es algo interesante el tema de resplandor interior. Bueno, acá hay una sombra interna, pero es más que nada para... Voy a borrar esta... Puede servir para generar un relieve, como un bisel. Hay una herramienta que genera bisel mejor, pero ¿ven cuál es la idea? Que genera como un biselito. Como ya fue, claro. Bien. Pero en realidad, si se fijan, lo aplica hacia adentro. No es como esto que lo aplica hacia afuera. Hacia como afuera del objeto. superpuesta. Sí, Como pues arriba. fíjense. Miren. Ahí está con la paralela. Y ahí hacia adentro. Hacia adentro, acá le voy a sacar, usar Blue Global, para que se vea. ¿Ven? Lo agrega adentro. Sí. El otro lo agrega afuera. Afuera. Ah, lo agrega dentro de la... De la forma. Claro. ¿Está? Es como una especie, pero no es parejo. Trazo, agrega un trazo por afuera.
tan fácil. Ah, Es el que horrible. yo usé para el contorno. Exacto. Pero Entonces. puede ser sobre la línea, fuera de la línea. Y lo puedo hacer más finito, a ver, hacerlo finito. Afuera, hacia adentro y en el centro. Y si lo querés hacer más finitito. De cambiar la opción. Ah, ahí está. ¿Está? La opacidad, un montón de cosas. Es útil. Y el bevel y el emboss, que hace ese efecto que yo les decía, como si fuera, por ejemplo, un botón biselado. Hay un montón de opciones. Biselado y El emboss, hoy se las dije la traducción, ¿cómo era? Biselado y repujado, no me acuerdo la traducción cómo está en el Photoshop. Relieve, ¿no era? Relieve puede ser. Hay opciones que dicen, bueno, esto lo simula poniendo una luz acá y una oscuridad acá. Entonces acá puedo configurar cuánto porcentaje y con qué color hago esa Esa rebarba. Claro. Y abajo con qué color hago esa sombra. ¿Se entiende? El contorno también cómo va a ser. El botón que habíamos hecho en el de Cami lo usamos, ¿no? ¿Cómo? No era en tu... Sí, Sí, la Puede ser el pollera. botón. Sí, el botón es una manera práctica de darle relieve rápido. Por estas opciones la idea es que las vayan chusmeando un poquito y vayan viendo. Relieve con textura, relieve Bueno. con el contorno. Hay un montón de opciones. Y se logran cosas diferentes, más suavizado, menos suavizado. Lo que tienen que saber es lo que existe y tienen que saber que no es todo como viene por defecto. O sea, hay cosas que pueden servir estando en muy poco porcentaje y otras que necesitan mucho porcentaje, depende de lo que quieran lograr. ¿Se entiende? Entonces capaz que el bevel yo lo veo así y digo, no, yo acá nunca lo voy a necesitar así. Capaz que hay una situación que un poco de relieve para un botón, para una bio, lo que sea, me lo soluciona. Capaz que tengo una bio, perdón, hecho de otro material y le quiero superponer como si fuera un metalizado. Entonces agarro y, no sé, empiezo a hacer como si fuera, si esto me deja, pero me deja duplicar. Ahí Alt, para duplicar. Alt, ¿se acuerdan que siempre es duplicar? Entonces agarro, voy a tratar de hacer una especie de rápido de... Pero para hacer, De para hacer esto, material. por ejemplo, no es necesario apagar todas las capas. Te paran la capa que querés hacer y listo. Exacto. Vos para que lo veamos mejor lo estás haciendo así. Sí, obvio. Y más rápido aparte. Claro. Sí. Nada, estoy tratando de hacer una especie de efecto de metal. Entonces, imagínenselo aplicado. Sí. Sí, de verdad. Imagínenselo aplicado en una bio. Ay, queda muy bueno, ¿verdad? Pero es una chapa. ¿Se entiende? Entonces, lo puedo aplicar y capaz que la bio solamente lo tengo que dibujado. ¿Está? Bien. Este es el mundo de los defectos. No tiene gran ciencia salvo conocerlos y probarlos. ¿Está hasta acá? Sí. Bueno, estamos grabando, Regasi. Ah, lo iba a decir yo. No pasa nada, mejor. Así No me lo aburro nombres. cuando miro después. Yo no quiero salir online. La próxima tenés que filmar vos. Evelyn Regasi, Facebook. Bueno, podemos volver a la seriedad. No. Bien, tenemos los archivos. Los vamos a tirar al escritorio. Los tengo en alta resolución. Fondo. Y ahí está. Bien. Ahora, lo que voy a hacer, esto lo vamos a cerrar. Vamos a dejar por de memoria porque capaz que algo que me olvido de explicar. Mío, a media. Bien, voy a hacer un archivo nuevo. Ah, no, en el. No, Todo no, nuevo. no, todo Llevamos, nuevo. como hicimos con la foto. Ok. Bien. Este tengo acá. Voy a agarrar este archivo, lo tiro en Photoshop, lo abro. Ya tiene una resolución que creo que va a servir para 72 dpi, 2500 píxeles, que no es mucho. 90 centímetros 32, que 90 dividido 4, estamos hablando de 22 centímetros en 300 dpi. 22 de ancho, una 4. 72 dpi estaría, nosotros estábamos trabajando con otra resolución del fluido. Sí, pero no escuchaste lo que dije recién. El fondo.
Lo que vamos a hacer ahora es agrandar el lienzo. Lienzo, me paro arriba. En vez de 67 le vamos a poner, no sé. Oh, no, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí, vamos a poner que el piso va acá atrás de esto. Vamos a traer acá la madera. Y dejo la madera ahí. ¿No se te abrió en otro archivo? No, está en el mismo. Ahora, voy a achicar la madera para que me quede un tamaño de tabla lógico con el piso, ¿no? Claro. Esto conviene ver un piso, pero para hacer más rápido, ahí va a estar bastante bien. Control T, en realidad hice nada nuevo, tengo ahí. Bien, ¿qué me falta? Empezás con Duplicando. la textura, duplicando. Duplico, Superpongo. superpongo un poquito. Borra. Bueno, acá está linkeado, fíjense. Lo que voy a hacer es rasterizarlo para que me deje trabajar. Listo. Muy bien. Entonces ahí. Aplicar ahí. Bien. Quiero ver dónde está. Esto lo vamos a encimar más porque... Ahí. está. Ahí. Y le vamos a dar... ¿Dónde está? Perdí. Ahí está. Bien. Ahí tengo ahí la imagen. Control Eso te E. quedó rojo. Sí, ahora tengo que poner más. Control E para aplicarlo y que quede todo en uno. Le doy de vuelta ahí. Lo pongo acá. Para que no se note la repetición tanto. Vamos a poner ahí. Ahí está. Y corremos. Ahí está. Bien. Control E y queda aplicado. Y queda un archivo más largo. ¿Ven? Que sobresale. Ahora, tengo que darles perspectivas. Perspectivas es hacia atrás y que se achica en un punto de fuga hacia el medio. Sí. Transformar, distorsionar. Esto vamos a apagar. Vamos a poner acá centrado. Ahí está. Y vamos a ir hacia ahí, De uno. hacia ahí, Ah. Ah, queda genial. hacia ahí. Depende cuánta profundidad tenga y lo vamos a ir achatando. Entonces, ahí. Quedó la perspectiva. Esto en realidad yo ahora lo hago fácil en el sentido que sé cómo tienen que ir las Para la perspectivas. Pero esto cortina hay que- también le tenés que hacer algo. Sí. Ah. El tema va en la observación. No sean ansiosos, esperen. Está pensado el ejercicio para que cuando terminen todas las dudas se responden. El tema es observar, porque yo día de mañana quiero lograr el fondo infinito, por eso les decía no es tan fácil, porque me pongo a pintar y no sé qué pintar. Tengo que Ah, mirar porque el y fondo tratar de infinito copiar. es una perspectiva también hecha, no es... Blanco. Simula que hay perspectiva atrás, simula que hay un adelante, un medio, un atrás, entonces hay que trabajarlo. Bien, tengo ahí el fondo. Bárbaro, digo. Ahora, ¿qué me está faltando? Primero, que las cortinas se vengan adelante. Lo que voy a hacer es, sacamos el candado de las cortinas y voy a agarrar y me voy a traer las cortinas hacia adelante. Estoy pensando la mejor manera de hacerlo. A veces es bueno pensar un poquito cómo trabajarlo y después hacerlo. Bien, vamos a agarrar. Yo lo voy a cortar rápido, pero la idea viene por acá. Como siempre digo, la idea no es trabajar de gusto. Ya ahí tengo cortado eso. Corto esto de acá. Bien. Ahí, ahí, ahí. Terminamos. Lo grabamos. Corte cortinas. Selecciono. Hago una selección de eso. Borro. ¿Qué tengo? Tengo un archivo cortado así. Y tengo este archivo. Bien. Ahora, tengo que empezar a ver cómo hacer esa unión. En realidad yo tengo acá un error. Cometí un error de concepto. El telón, por cómo está acá, está justo atrás de esta cortina. Sí. Sí. Claro. ¿No? Entonces, va a quedar mal. En realidad tendría que agarrar y acá oscurecer más. Miren, voy a hacer una capa acá.
Para corregirlo, vos decís, tendría que agarrar y hacer esto. Algo así tendría que hacer. Ir trabajándolo. Claro, porque esas dos chiquitas que quedan están adelante de todo. Exacto. Y le dan muchas sombras. Tendría que ver la manera de que genere. Es más espacio entre medio, más distancia entre... Exacto. Claro. ¿Se entiende? Entonces tengo que buscar hacer eso. ¿Lo puedo hacer? Sí. Cortaría las dos cortinas estas. Me pondría acá. Ah, lo que hiciste con la mano en el rubí, ¿sabes? Que le das la forma de la cortina. Y no me acuerdo ahora. Claro, Puede habías ser. cortado la mano y la habías puesto como sombra, para que debían la forma. ¿Por qué lo va a cortar ahí? Y porque necesito La forma. que eso no esté. Va a quedar medio fulero. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer medio rápido. Se cierra re fuerte. Cerrar la puerta. No se traba. Bien. Ahí. Bueno, supongamos que corté perfecto esto, ¿no? Entonces tengo por un lado esto y por otro lado lo otro. Sí. ¿Para qué? Para poder agarrar y generar. Vamos a ponerle cortina entera, piso, sombras, Lo hiciste para poder manejar la sombra. Cortina con una selección superior. obvia. Para poder tener la cortina esta suelta. Para tener esto así. Y poder agarrar y acá dibujar la sombra. Entonces yo ahí le aplico acá. Y cuando prendo esto, la sombra está atrás. Ah, claro, sí. Entonces yo hago ahí. Ahí. Hago ahí y ahí. Supongamos que queda re bien. Voy a filtros, blur, que es suavizar, gaussiano. Y empiezo a probar. Ah, claro, qué ¿Se copado. entiende? Sí. Entonces ahí le estoy dando la Claro, profundidad. está fondo, Y el sombra tema de del la... piso, del telón y el piso lo dejás así. No, acá tenés que poner algo. Todavía no porque terminé. La cortina le daría Todavía no sombra terminé. al piso. Sí, ya faltan más cosas. Vamos de a poco. Esa es una sombra. Ahora voy a hacer otra capa y voy a poner sombras más. O más sombra sería. Y voy a agarrar y voy a hacer más sombra. ¿Por qué? Lo que está acá más adelante, yo capaz que quiero que quede Más. con más sombra. Entonces ahí y ahí puede ser que yo necesite que haya más sombra. Depende también cómo venga la luz. Eso tengo que ir pensándolo. Filtro, suavizo. Sí, pero está bien porque como generalmente en un escenario la sombra está de frente y va... Entonces ahí lo voy trabajando. Entonces tengo más sombra, ven la sombra de atrás y demás. Ahora, tengo que hacer esta unión. Yo la voy a resolver de una manera sencilla. Otra capa que voy a poner. ¿Y el telón de atrás no va un poquito más oscura? Lo vamos a oscurecer y demás. Pero ahora lo que quiero hacer es que el telón termina en un infinito, en un negro infinito. Entonces, hago ahí y aplico multiplicar. Vamos ahí. Voy a bajar la opacidad. Le voy bajando la opacidad un poquito, no tanto. Y acá vamos a ponerle. Están como muy negras las sombras igual de los costados. Sí, la puedo bajar. Esa es la ventaja. No, de, yo no te digo esta. Sí, ya Esta sé, la no, veo no. muy oscura. Esa es la ventaja de poder tener todo separado. Claro. Ah, ahí está. ¿Tá? Después Sí. lo voy corrigiendo, pero yo tengo todas Ahí las está bien. partes Claro. que corresponden. Vamos a hacer este centro, una selección. Acá vamos a poner ¿Cómo hiciste ese centro. Si no vi cómo lo hiciste. Selección. Recuerdan que tenemos rectangular, Ah, elíptico No, está. y hago círculo. un elíptico. Ah, sí. Elíptico, elipse, no sé cómo se llama, círculo. Entonces, tengo la selección. Uy, pinto adentro. ¿Qué tengo que hacer? Selección, Invertir. invertir. Pinto afuera. Bárbaro. Ah, para hacer No la entendí. sombra, sí, claro. Nada. La selección, Sí. yo hice la selección de acá. Me pintaba adentro. Quiero pintar afuera, selección, invertir. No. O sea, esa selección que él marcó es lo que él no quiere pintar. Claro. Exactamente. Al invertir,
seleccionar lo que está fuera de tu selección. Ujú. Deselecciono. ¿Qué le falta a esto? Suavizar. Claro. Acá le vamos a agregar un poco más de sombra. Y si vamos a agregar sombra más, vamos a oscurecer un poquito. Vamos a ver acá. Un poquito. Es más, yo haría una elipse acá también. Acá. No, porque vos después ahí vas a tener que poner el figurín y el figurín, la persona, supuestamente, la persona que está ahí, le da sombra a la cortina de atrás. Sí, es más, puedo dibujar la sombra atrás y desfasarla. Tranquilamente. Acá estoy haciendo un fondo. Bueno, de vuelta, otra sombra acá, pinta adentro, yo eso no lo quiero. Selección, invertir. Ah, claro, queda genial. Entonces ahí empiezo a focalizar la luz. Y lo empiezo a trabajar. ¿No? Depende de lo que voy necesitando. Prendemos luz, apagamos. Todas estas son sombras. Vamos a poner acá Control G para que sea un grupo. Chicas, murmullo atrás. Pero no, porque Sombras. capaz en algunos lugares hay menos sombra y vos Sí, estás pero está acá agrupándolas. adentro. La agrupo acá, después Ah, dentro. no lo estás ¿Acoplando no? Claro, ahí está. Claro, para saber que está la sombra. No, pero Claro, no tengas tantas capas. Exactamente. claro. Es más, puedo hacer 2 focos, lo que sea. Entonces ahí, es más, le vamos a agregar en este de acá. Así lo puso. Necesito, yo estaba confundido, acá. Ahí está. Entonces ahí tengo terminado un fondo. Ahora, no es la gran cosa. Lo que hice fue partir de una imagen, prepararla, o sea, corté las telas para separar lo que tenía que separar. El piso lo modifiqué, lo convertí. Deja de celular, si no salía, habla afuera, no tengo problema. No. ¿Está? Lo preparé para que sea piso y después trabajé las sombras. ¿Quedó perfecto? Las puedo acoplar y ahí sí acoplé. Eso depende de lo que quieran lograr. Y después invertís el figurín. Digo, invertís no, importás sí. el figurín. Fíjense en este caso de acá que este es el final y tiene 3 focos de luz. Hice un fondo infinito, vamos a desarmarlo, partí de estas, ¿cómo se dice? Cortina. De estas cortinas, oscurecí, también puedo aclarar el medio, pasa que a veces aclarando corre el riesgo de quemar, ¿no? Entonces fui oscureciendo y después fui agregando el piso ahí, le cambié la intensidad más que nada para que tenga más contraste, le agrego primero, acá yo tiré, raya celeste que... eso es una línea guía, Ah, como en Corel las tiro de acá abajo. ¿Por qué? No sabía que había. Sí, es la regla, la tiran para abajo. ¿Por qué? Porque acá estábamos manejando la línea de horizonte. Entonces teníamos ahí y fuimos agregando, oscureciendo y hicimos un spot de luz bien en el medio. Igual después nos dejamos así, me gustaba más. Sí, Cómo más quedó lindo. ahí. Pero hice como 3 focos que alumbran hacia ahí. No, chocaste lo... Sí, porque a veces quedó desenchufado. Ah, Entonces, ahí está. sí. ¿Está? Y esta, también puedo hacer lo mismo. El piso puedo agarrar y, no sé, le cambio. Estoy haciendo el exagerado, ¿no? Claro. Pero ¿Dónde fuiste ahí? tono y saturación. Así estaba antes, así está después. ¿Se entendió? Ahora, el toque final es traer el figurín. Perdón, la dueña, porque acá lo desarmé. Es más, vamos a cerrar esto. No. Es más, lo podría hasta montar en el mismo Corel, pero acá lo vamos a hacer acá. Colocar y me voy a buscar el figurín. Figurín, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no lo puedo encontrar. ¿Cómo se llamaba? Estaba en el pen. Ah, bueno. Creo que lo copié, a ver. El pencil Acosta opuesto. Sofi. No, lo traje de ahí directo. Acosta Sofi. Estamos usando las computadoras hace poco, los limpié. Lo coloco acá. ¿Qué problema voy a tener? El fondo. El fondo. Entro. Y acá es cuando a veces van a tener que agarrar y cortar el fondo blanco. Oh. Yo acá lo voy a hacer ahora así rápido nomás para que
poder trabajarlo, ¿Cómo entraste? ¿Abriste un archivo solo de eso? entré al figurín, digamos. ¿No lo puedo hacer antes de pasarlo? Sí, Ah, yo ahora porque lo tenía ahí. claro. Y lo voy a traer acá. Cuando vos tenés enlazado el archivo y vos haces doble clic, va al archivo original. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Pues está enlazado. Si no está enlazado, no. Es eso que está ahí. Ahí está. No está cortado perfecto, Sí, obviamente. los brazos. Lo tengo que poner arriba de la luz, para que no moleste. Igual lo que voy a hacer para hacerlo rápido, lo rasterizo, ya no va a ir más a ese lugar que de acá. Le borro lo que tenga que borrar, puedo agarrar y acomodar cosas, Hacerle sombra y demás. Es más real ahí. Selecciono ahí, hago una capa nueva, como había dicho hoy, bocio acá y le hago la sombra acá atrás. Entonces relleno ahí, borramos esto de acá atrás. ¿Cómo hiciste eso? Selección Me perdí. y La lo... selección la corrió y Y la pintó. pinté La negro. duplicaste y la corriste. La selección, exacto. Y suavizo. Depende cuánto quieras Como lo que me suave. habías explicado a mí el reflejo. Por ejemplo. Sí, con reflejo lo hicimos. Ah, claro, con el reflejo de la Exacto. foto. Nada más que acá lo pinté de negro. Depende. No uso sombra paralela porque yo quiero que se corta acá. Es más, capaz que hay que estudiar cómo se ve. Capaz que se tiene que ver más Sí, grande. más grande. Claro. O lo mismo efecto. Como algunas han hecho la sombra en el fotomontaje. No es este el caso, ¿no? Pero No. capaz que tenga que verse algo así. Sí. ¿Se entiende? La luz acá media frontal. Pero estoy mostrando posibilidades. Sí, sí. Acá también puedo hacer una mini sombrita abajo. Sí, porque está parada. ¿no? Que no esté parada en el aire. Pero puedo trabajar. El fondo infinito es otra situación porque no trabajo las sombras. Pero no es imposible. Es más sutil para que quede bien. ¿Se entendió? ¿Quieren algo que quede grabado acá? ¿O corto? Corta.